Buenas noches, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Aquí estamos nuevamente en el canal de Elohim Shekinah, tocando un tema que es parte de nuestra vida, es parte del cristianismo, es parte de la situación que estamos viviendo, porque dice la palabra que vamos a vivir tiempos terribles. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Damos la bienvenida, hoy tenemos, gracias evangelista, hoy tenemos al evangelista Irvi Benjarano, que está con nosotros. Muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, gracias a nuestro Dios Altísimo por tenerlo aquí, evangelista Irvi Benjarano. Me alegro mucho saber de usted que yo sé que usted tiene otras actividades, pero yo sé que también le dedica tiempo al Señor. Y aquí estamos nuevamente tocando un tema bien importante. Todos los temas son importantes, pero ese tema también es parte de la importancia de la palabra de Dios. Lo voy a dejar, evangelista Ivy, para que se presente. Muy buenas noches a todos ustedes. Para mí es un enorme placer, porque es una enorme bendición. Inquieto, ¿verdad? Por que el Señor los ha llamado. Hoy vamos a tomar un tema muy bonito. Como dice usted, pastor, todos los temas son muy importantes, pero me incluyo en este porque vamos a hablar sobre el evangelismo, ¿verdad? O sobre el evangelista. ¿Quién realmente es un evangelista? Y me llena de placer y de gozo, pues, ¿verdad? Y como le decía al principio, me inquieta realmente, ¿verdad? Estar detrás de un móvil, ¿verdad? Como dice usted, que tenemos actividades seculares, ¿verdad? Pero lo más importante y lo más hermoso es tener en cuenta esa actividad que tenemos la oportunidad de transmitir la palabra del Señor a través de nuestros móviles, ¿verdad? A través de Facebook, ¿verdad? Y a través de todos los medios que el Señor ponga en nuestras manos, ¿verdad? Dar palabras, ya estamos cerca, como dice, ¿verdad? La venida del Señor está pronto y Dios nos manda esto, a hablar de su palabra y más que todo en este tema muy importante sobre el evangelismo. Pastor, muchas gracias por invitarme a su programa, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? Toca un tema muy bonito. Me alegro mucho, evangelista Irbe, y gracias al Señor Jesucristo, pues que Dios a estos tiempos, a pesar de este montón de situaciones que está pasando, Dios los tiene con sanidad, con salud, nuestra familia, nuestros hijos. Y Dios tiene el control de todo. Pues entonces damos gracias al Señor, evangelista Irbe. Me alegro mucho que aquí estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Y un tema que sí es bien importante, como tocamos los anteriores, pero ese también es parte de la importancia. Pues la palabra de Dios es importante para todos cuando nosotros la llevamos conforme el Espíritu Santo. Vamos a empezar ya el tema. Pues hoy nos toca. Voy a hacer un pequeño resumen, evangelista, ahí voy a hacer un pequeño resumen por si las personas que los perdieron las pistas, porque sí tuvimos un pequeño de situaciones ahí que quizás yo no podíamos, pero este es el tiempo correcto de Dios, este es el tiempo que Dios quería, y aquí estamos. Estamos hablando de los 5 ministerios. Uno de ellos, como cuando yo digo uno de ellos, no significa que es más que todos, no, todos son iguales, pero cada ministerio tiene diferente función. Y el primer ministerio que tocamos fue el del apóstol, que significa el enviado de Dios, el enviado de Jehová. Y de ahí tocamos el segundo tema, que es los profetas, que significa el que escucha la voz de Dios. Y después tocamos el tema, que es el tercero ahorita, que es el evangelista, que ahí lo vamos a quedar. Después va a continuar el pastor, de ahí va a continuar por último el de maestro. Como yo le digo antes, aclarando, puntualizando en esto, que no significa que solo porque se menciona en la Biblia apóstol, no significa que es más que todo. No, todos son iguales y todos dan una misma función. Y otro punto más importante, que sabemos que el mayor de todos estos ministerios, el mayor de todo, que lo cumplió todo, que tiene todo, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue todo, él fue apóstol y sigue siendo. Claro, cuando yo digo fue, en el sentido como humano, pues como persona en esta tierra. Ahora Él es más todavía, es más que eso.
Entonces va para tratar de como actualizar pues esta situación. Y ahorita vamos a tocar el tema del evangelista por las personas que quizás lo ven la primera vez, por las personas que quizás ven el vivo quizás por primera vez o ven la grabación por primera vez, para que no vaya a confundirse, pues a confundirse. Entonces, no sé, evangelista Irving, comenzamos, no sé si usted quiere comenzar agregando algo y de ahí vamos sucesivamente. Lo dejo para que se exprese y que sea el Espíritu Santo va por medio de nosotros, que sabemos que no somos perfectos, pero sí tratamos de hablarla y de decir la gran comisión que lo tenemos que hacer, pues, hablar la palabra de Dios, evangelista Irving. Entonces lo dejo para que continuemos en el tema del evangelista. Sí, para mí es un nuevo placer, como le decía, pastor, y quiero, bueno, si me permite, pastor, enviarle un saludo fraternal, un saludo de hermano. Eh, Me refiero a Jeffrey Carrasco, que yo sé que va a ver este programa, siempre está en sintonía. Quiero decirte, amigo Jeffrey Carrasco, que esto así es, ¿verdad? Siempre tenemos luchas, siempre recibimos ataques, pero eh, como te quiero decir, evangelista Jeffrey Carrasco, ánimos, ánimos. Sé que es difícil, las situaciones a veces que enfrentamos, pero ánimo, guerrero. Tienes ese llamado de evangelista, Jeffrey Carrasco, y te voy a dedicar el perfil verdadero, ¿verdad? Espero no te vayas a molestar ni nada, pero voy a dedicarte este concepto del perfil de un verdadero evangelista, y yo sé que tú entras en este perfil, ¿verdad? Dice así: los dones y expresiones únicas de los evangelistas suelen ser que destaquen para bien o para mal, debido a su convicción en torno a la centralidad del evangelio. Los evangelistas suelen ser mujeres y hombres audaces, visionarios y seguros de sí mismos, de modo que cuando brillan, brillan de verdad. Te dedico estas palabras, evangelista Jeffrey Carrasco. Eh, Sé que no es fácil, pero ánimo, mi guerrero. Aquí estamos para apoyarte, como te lo hice saber en unos mensajes que tuvimos. Jeffrey Carrasco, aquí, ánimo, mi guerrero, ánimos, ¿verdad? Solo Dios conoce tu corazón, solo Dios conoce tu mente, solo Dios conoce todo tu ser y solo Él sabe lo que estás pasando, pero de evangelista a evangelista o de hermano a hermano, ánimo, mi guerrero, vuelve otra vez, vuélvete a levantar como estuviste una vez, ¿verdad? Las mejores batallas el Señor se las da a sus mejores guerreros, evangelista Jeffrey Carrasco. Así que ánimos, ánimos, evangelista Jeffrey Carrasco. Pastor, con este corto mensaje para el evangelista Jeffrey Carrasco, pues no sé si le damos inicio, bueno, ya le dimos inicio, pero le podemos dar continuidad al programa, Pastor Elvin. Sí, sí, muchas bendiciones y también yo conozco al evangelista Jeffrey Carrasco, pues le doy muchos ánimos, fuerza espiritual, pero esto depende de uno, pues depende de un compromiso y sigamos adelante, luchemos en el nombre de Cristo Jesús. Esto es una lucha constante, pero todavía necesitamos esforzarlos más, pues necesitamos esforzarlos más. Entonces, muchos saludos, muchas bendiciones a él, sigamos adelante. Y vamos a comenzar el tema, pues, de que sí, él también tiene esa especialidad, ¿va? El evangelista Jeffrey Carrasco, y esperemos en el Señor que hay que seguir adelante, pues hay que seguir adelante. Si no, pues estamos a la orden. Uno de los temas de evangelista, porque vamos a empezar desglosando el nombre evangelista o evangelio. Esto de evangelista viene de la palabra evangelio.
¿Y de dónde viene eso? Jesucristo lo dijo. ¿Y qué significa evangelio? Vamos a ahorita empezar en el tema, que vamos a leer un versículo que está en Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15, 16. ¿Qué dice? La palabra de Leo, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Qué dice? Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y la palabra evangelio significa, venido del griego porque recuerde que la Biblia, la palabra de Dios, pasó por un montón de procesos. La escritura original de la Biblia es el hebreo antiguo, porque ahora hay un hebreo moderno, es el hebreo antiguo, y fue traducida. Recuerde que el pueblo de Dios estuvo sumergido o bastante tiempo en varias naciones, y la última nación fue la romana, pues, y de ahí fue agarrado sus lecturas, sus papiros, fueron agarrados por diferentes. Entonces por eso hay diferentes traducciones, porque los gentiles querían saber qué era eso. Pues nosotros los gentiles querían saber quién era ese Dios pues tan poderoso que salvaba al pueblo de Israel, que hacía todo esto, y los gentiles ignoraban porque no sabían hebreo, pues pero la palabra gentil de ahí viene derivada, pues ignorantes, pues. Entonces de ahí vinieron ellos y fueron recopilando las escrituras, los papiros, el Taná, pues la Torá, y de ahí fueron traduciendo para que nosotros pudiéramos leerlo. Oiga bien, como estoy dando un pequeño corto de esto, y de ahí fue traducido, una de las traducciones más grandes que hubo fue el griego, porque ellos tenían la sabiduría, pues ellos eran sabios. Estos varones griegos eran sabios, como también eran grandes idólatras, entonces ellos traducieron. Por eso hay que buscar la originalidad del griego. Evangelio significa buenas nuevas. Eso significa evangelio, buenas nuevas. Evangelio es una traducción de verbo hebreo, que es decir, dicer, y del sustantivo versarai, que eso es la verdadera escritura hebrea, pues. De ahí lo traducieron los griegos y empezaron a convertir esa palabra, porque la verdad que hay varias escrituras hebrea que es demasiado extensa su significado. Es enorme su significado. Entonces cuando los griegos la leyeron, no podían como darle un significado correcto. Entonces uno de los significados que le dieron es las buenas nuevas. ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas. Eso significa buenas nuevas. Eso es el significado evangelio. Y sabemos que hay veces esta palabra evangelio se ha torcido para que varias personas se han aprovechado de esta situación, como también hay varias personas que han ido conforme a la palabra de Dios. Entonces, esto es el estudio que tenemos de los 5 ministerios. ¿Qué significa cada ministerio realmente? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Y lo más importante de todo, ¿qué requisito debe tener cada persona que quiere desempeñar estos 5 ministerios? Que sabemos que a puras cachas, por decir así, no hay palabras para expresarse, que con dificultad tal vez podemos cumplir uno. No lo cumplimos al 100%. Uno de los ministerios lo podemos cumplir uno, pero con gran dificultad. Yo he escuchado personas, este es un comentario personal, yo he escuchado personas que dicen que ellos cumplen los 5 ministerios, que ellos es apóstol, que él es profeta, que él es evangelista, que él es pastor y es maestro. Los 5 cumple. Dicen, no, le digo yo, sí. Lo único que los pudo cumplir los 5 fue nuestro Señor Jesucristo. Ni Pablo pudo cumplir los 5 ministerios, digamos. Él anduvo en los 5 así, pero cumplirlo 100% no lo pudo cumplir. Solo cumplió el que él le tocaba.
No digamos nosotros que somos desde el momento que somos gentiles, desde ahí estamos, es bien difícil que cumplamos uno. Llenamos requisitos, pero cumplirlos en 100% un ministerio es mentira. No digamos el que dice que cumple 5. Esto es, va a algo, porque este es un despertar, pues esto es un despertar que el canal Elohim Chequiná de eso se trata, pues de leer y estudiar la Biblia y sacar la verdad. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que somos humanos y también fallamos, pero esto como el evangelista sabe, esto, cuando nosotros hablamos de la Biblia, no crean que hoy amanecimos, no, el evangelista hay veces está solo por un tema de media hora, hay veces está una semana estudiándolo, 3 días estudiándolo y luchando, esto no es así nomás. Entonces, claro, sabemos que nosotros no lo sabemos todo, ¿va? Con esto no queremos decir que somos más que otras, hay personas que tienen más sabiduría, que Dios le da más, pero nosotros en el canal pues tratamos de hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso fue una breve explicación, que sabemos que la palabra de evangelio es más extensa, pero esa fue una explicación corta para que nos demos cuenta cómo fue esto. Esto salió por cambio de idioma, por cambio de idioma. Entonces hay muchas personas que se aprovechan de eso, que sabemos que esto evangelista también conlleva un compromiso. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál es el compromiso del evangelista? ¿Cuáles son los requisitos que debería tener? ¿Cómo debería desarrollarse un evangelista? Es bien bonito estudiar esto, como cuando estudiamos qué significa el apóstol, qué significa el profeta. Entonces, yo pienso que con este pequeño intro, pues ya tenemos un conocimiento un poco más pleno, y vamos a dejar al evangelista Irvi para que empecemos en materia, en el tema. Evangelista Irvi, lo dejo para que continúe, evangelista. Sí, es cierto lo que usted dice, pastor, ¿verdad? Solo nuestro Señor Jesucristo pues pudo cumplir a cabalidad pues los 5 ministerios, ¿verdad? Porque si no, entonces lo que dice la palabra en Efesios 4:11 no tendría sentido, porque esa es su palabra en Efesios 4:11, ¿verdad? La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice así, ¿verdad? Y él mismo, oiga bien, no lo hablaba nadie más, ¿verdad? Sino que lo habló él, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿verdad? Eso es lo que usted estaba diciendo. Porque digo, lo que estaba para reforzar, ¿verdad? O para podamos tener un amplio panorama de lo que usted estaba hablando, es esto, ¿verdad? Que hay personas que lo voy a decir así, ¿verdad? Que no es la expresión, pero para esto es lo que se me viene en mente ahorita, que es caracteres de, no sé, pues, que ellos lo saben todo, que ellos constituyen todo, ellos son aquí, ellos son allá, quieren hacer en el ministerio, ¿verdad? Iglesia, todo, y no es así. No es así, porque si usted recuerda en el Viejo Testamento, cuando también Moisés quería hacer esto, hacer lo otro, y se cansaba, pues, y por eso, ¿verdad? El Señor le dijo, pues, que buscara, pues, personas idóneas, ¿verdad? Para ayudarle en los quehaceres de la iglesia y todo eso. Los mismos apóstoles también se cansaron, que no podían estar dando la palabra y estando en otras cosas que tenían que hacer, ¿verdad? En la iglesia. Eso, pues, para el dicho de paso, ¿verdad? Eh, reforzar o por lo menos a lo que yo entendí, pues lo que usted acaba de hablar. Mire, un evangelista, ¿verdad? Es un portavoz del evangelio. Esto es lo que usted acaba de hablar, ¿verdad? Cuando dio el intro del programa, ¿verdad? El evangelista significa portador de buenas nuevas del evangelio. Óigase bien, él es el portador de las buenas nuevas del evangelio. Miren, yo tengo aquí un concepto, ¿verdad? Que dice, eh, una función, ¿verdad? O la función principal de un evangelista es hacer que el pecador tome conciencia de su pecado, corregir con compasión, alentar con esperanza y nunca perder la esperanza o la creencia que el hombre está más allá de la redención. Esto solo se puede lograr cuando uno está dispuesto a cumplir
Su ministerio, hablando del evangelista, es un don y llamado. A evangelismo o evangelista es la capacidad de comunicar con valentía y claridad el evangelio de Jesucristo para que los cristianos puedan convertirse en cristianos. Oiga bien, los evangelistas a menudo se preocupan apasionadamente por las personas perdidas y tienen un fuerte deseo de verlas conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un evangelista tiene que tener una movilidad, como quien dice, que se le pega como chicle, porque a mí, pues, cuando estábamos allá, pues, en Honduras, habían personas que llegaban de una u otra iglesia, ¿verdad? A tocarme las puertas, a decirme cómo estoy, cómo esto y lo otro, ¿verdad? Y como hace, pues, cierta religión, ¿verdad? Ahí los mira usted tocando la puerta, y ellos, ustedes les puede tirar la puerta y al día siguiente ahí están tocándole la puerta, ¿verdad? Deberíamos, digo yo, ¿verdad? Lo digo por mí, ¿verdad? Como siempre, me pongo por ejemplo, digo yo que deberíamos de tener más que todo, pues esa visión y esa entrega que tiene estas personas, ¿verdad? Que son incansables, llegan a tocarte a la puerta, si no estás en la mañana, llegan en la tarde, llegan en la noche, incluso yo me imagino yo que si usted les da una cita para la madrugada, ellos llegan a tocarle la puerta, ¿verdad? Para transmitirle pues tu religión. Así deberíamos de ser, pero muchas veces nosotros, y como le digo, me pongo por ejemplo, porque aquí no se trata de cuestionar ni echarle culpa a la iglesia o a ciertas personas, ¿verdad? Sino que deberíamos de tomar ese modelo que para mí realmente es un modelo a seguir, ¿verdad? Cada quien tiene su estrategia de cómo llegar a esos hogares, a esas personas que necesitan escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero lo hago como referencia, ¿verdad? Y lo hago como, más que todo, pues, enfocándome realmente, ¿verdad? En las almas. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el llamado que realmente tenemos los evangelistas, ¿verdad? Me incluyo, ¿verdad? Ese llamado fuerte que tenemos de llamar, ir por esas almas que se están perdiendo, ir a compartirles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también pues escucharles, ¿verdad? Si tienen algún problema y todo eso, pues más adelante vamos a descubrir cuáles son las funciones, cuáles son los deberes, ¿verdad? De los evangelistas. Los evangelistas del día de hoy, ¿verdad? Porque para, como fueron pues, los que los antecedieron, ¿verdad? Nos hace falta mucho, pero en ese camino estamos, ¿verdad? Dios sabe que queremos hacer las cosas bien, que todos los días nos levantamos pues con una actitud diferente, ¿verdad? De transmitir la palabra del Señor y como te lo digo, pastor, y te lo digo a la demás gente, ¿verdad? Tal vez estoy en un pendaño, ¿verdad? Yo sé que tengo que, como quien dice, ¿verdad? Esforzarme más cada día, ¿verdad? Pero mi manera de transmitir el Evangelio del Señor, ¿verdad? Es a través de los reels, de los TikTok, ¿verdad? De los en vivos que tengo, ¿verdad? Es mi manera de transmitir el Evangelio del Señor, pues, y pues ahí vamos, ¿verdad? Para adelante, pastor. Sí, sí, lo que digo es real, evangelista Irvi, que ni Moisés, pues ni Moisés, ajá, y hay personas que creen más que Moisés, y Moisés estamos hablando que la Biblia lo relata como Dios. Usted sabía que este varón Moisés, la Biblia lo relata como que fuera un Dios aquí en la tierra, como humano. Así era, y ahí dice en Éxodo, parece que no me, ahorita el versículo no lo tengo, pero dice ahí que Moisés fue constituido como Dios aquí en la tierra, pero ya con D pequeña, pues Dios para aquí la humanidad, pues fue como Dios, y aún así él, no digamos nosotros como mortales, que somos gentiles, que nacemos en situaciones terribles, hasta maldiciones generacionales y todo eso, un montón de relajo. Entonces, hay veces nosotros queremos engañar y la verdad que los engañamos nosotros mismos, porque la Biblia es clara y precisa y vamos a leer un versículo, va.
que está en Lucas 10, 8 y 12, que dice, oigan, qué tremenda la palabra que dice. Esto es una de las características que debe tener un evangelista. Usted habló de una de ellas, que es la pasión, pues, que es la entrega, que es la disponibilidad, que lo llaman a las 2 de la mañana, lo llaman a la 1 de la mañana, lo llaman y nunca, más bien esa es su pasión. Incluso no tiene barreras, pues, ¿cómo que no tiene barreras? En el sentido que si lo llaman de otra iglesia, si lo llaman a otro lugar, claro, primero hay que va sin querer burlar las autoridades que Dios puso. Primero se habla con el pastor como es un protocolo, pero yo lo digo así en el sentido de esto, que el evangelista se apasiona, pues va en el bus, va en el bus y de repente va a hacer un mandado en el bus, en el transporte urbano, y de repente Dios le dice, habla de mí aquí, y el evangelista se para. Sin Biblia o con los versículos que Dios le dé o el Espíritu Santo le habla, ahí evangeliza. No anda viendo, no anda viendo día, no anda viendo lugar, no anda viendo. Yo me acuerdo que un poco antes de leer este versículo, un pequeño testimonio como un evangelista, yo me acuerdo que yo tenía un grupo de crecimiento en Los Laureles, me acuerdo, ¿conocen la colonia de Los Laureles? Evangelista ahí tenía un grupo de crecimiento, pero ya hace tiempo, ya hace tiempito, pues, entonces había un evangelista que andaba conmigo y yo lo quedamos de ver a las 5 de la tarde y en eso cayó una tormenta. Y usted sabe, pasar por el campo con lluvia y pasar por esos lugares es terrible. Entonces el evangelista llegó, yo ya estaba prácticamente ya quitándome la ropa ya y la Biblia ya no voy a ir, digo, yo no voy a ir a evangelizar el grupo, porque había un grupo de crecimiento ahí, no voy a ir a evangelizar hoy porque está lloviendo, le digo a mi esposa, y en eso, acomodándome estaba yo en la casa, cuando toca la puerta, y digo, ¿quién será? El evangelista debajo del agua y buena tormenta estaba cayendo. Y me dice, hermano, en ese tiempo pues yo era líder, me dice, vamos a ir a evangelizar, pero con aquella alegría y mojado debajo del agua. Y yo dudé en mi corazón, no miento, dudé en mi corazón y digo, pero le digo, siervo, pero está lloviendo. No importa, me dice, vamos, ya ahorita llamé a unas personas y me están esperando. Y mire, y pasamos por el campo, bajamos Los Laureles, usted sabe qué es esa bajada ahí en la vía, ahí en Los Laureles, evangelista Irving, bajamos debajo del agua con aquella tormenta, como a las 7, 9 de la noche lo venimos de regreso, y ese evangelista, qué felicidad. Esto es un ejemplo de los evangelistas que Dios necesita, no evangelistas que andan buscando ganancias. Yo la vez pasada le dije a un evangelista, fíjate que yo tengo una radio que quiero que a ver si me puede ayudar a evangelizar, porque lo que hace el evangelista a veces uno no lo puede hacer, porque ellos tienen esa pasión. Eso algo fuera pues del pastorado, algo fuera de varios ministerios. Entonces yo le dije, me dio el evangelista y me dice, pastor, ¿y cuánto están dando? Me dice, no, le digo yo, sí que no es así la cosa, le digo yo, no es así. ¿O qué prefiere? ¿Que yo le pague o que le pague el Señor? No, me dice, pues sabes que uno ocupa siempre. No es así, le digo yo. No es así, porque yo tengo una radio ahí que ando buscando más bien personas para que estén, si puede 24/7 o si puede unas 2 horas, 3 horas en vivo, que estén hablando ahí de Dios, pues. Pero esto así es, pues. Vamos a leer el versículo, evangelista, pues, y no vamos a terminar con las historias, con las historias que dice Lucas 10, 8 y 12, dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciba, comed lo que os ponga delante. Oiga bien como dice el versículo, no dice que vamos a pedir gusto, no dice que vamos a que no, lo que lo ponga por delante. Si la persona solo tiene una tortita, pues, y si no tiene nada, pues a orar, no tiene nada, esto así es. Y sanad a los enfermos. Oiga, la primera característica es que tenemos que estar conforme con lo que nos den, a donde vayamos, a donde entremos sin juzgar. Y la otra característica, ¿cuál es? Sanar a los enfermos. Los que, oiga qué tremendo como dice la palabra de Dios. Sanar a los enfermos que en ella haya. Y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esa es la labor del evangelista. Evangelizar, llevar las buenas noticias. Que sabemos que para otras personas que andan en pecado es mala noticia cuando un evangelista llega y le empieza a declarar el reino de Dios, que el reino de Dios consiste en arrepentimiento, consiste en dejar el pecado. Ya para muchas personas, o habemos muchos que ya cuando los empiezan a hablar del pecado, ya empieza que ya no son buenas noticias, ya lo miramos como malas noticias.
pero realmente son buenas noticias porque el reino de Dios se ha acercado a esa vida, a esa casa, a ese lugar. Y después dice el 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciba, salid por sus calles y decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Oiga el poder del evangelista. Oiga el poder del evangelista. Claro, estamos hablando de evangelistas íntegros, pues evangelistas que no van por fama, no van por dinero, no van. Yo tenía un hermano que le dije yo y lo invité y le dio lo que me dijo el siervo, lo voy a decir públicamente, no voy a decir quién es. Me dijo que no le gustaba estar en el programa porque no tiene muchos likes, dice. Ah, no, le digo, ahí ya anda mal usted, siervo, le digo yo, no, mejor le corté la comunicación, digo yo, porque no, esto no se trata de like, esto se trata de hablar la palabra de Dios, esto no se trata de quedar bien yo, se trata que aquí yo tengo que morir y Dios tiene que salir a la luz, la palabra de Dios tiene que salir a la luz, de esto se trata un verdadero evangelista. Y usted, conforme a la Biblia, usted va a notar porque el árbol se conoce por los frutos. Cuando en su iglesia, cuando en su casa, cuando en su hogar, cuando lo visite a alguien, usted va a notar con esta característica, si este varón es evangelista verdadero, si este varón anda buscando fama, aquí usted lo va a ver. Entonces, yo puedo seguir leyendo el versículo, evangelista Irving, pero lo voy a dejar para que se exprese. Yo sé que usted tiene bastantes anotaciones para que vamos aportando a esto, vamos aportando este tema del evangelista que yo creo que se va a tocar otra parte. No sé usted cómo lo ve, porque sí, no hemos ni comenzado y el tiempo ya se fue un poco. Entonces lo dejo, evangelista Irvi, para que continuemos con el tema. Sí, fíjate que refiriendo, pues, tomando su palabra, eh, a mí me pasó algo no parecido, sino que también lo digo para la honra y gloria del Señor, porque aquí la honra y la gloria del Señor solo es de Él. Nosotros solo somos instrumentos y realmente cuando uno hace lo que el Señor manda, a uno se siente bien, se siente agradecido, se siente, bueno, yo, en lo que voy a comentar, yo me sentí pues realmente muy agradecido con el Señor y dije yo, no se me va a demandar esto porque, como le digo, y lo voy a testificar para la honra y gloria del Señor, porque que con mi esposa anduvimos en el consulado, ¿verdad? De aquí, de donde estamos, sacando nuestros pasaportes. Habían alrededor de unas 90, 70, 80 personas habían ahí. Y la persona que estaba encargada del consulado de Honduras, ¿verdad? Dio sus palabras, dijo lo que venían por reposición, todas esas cuestiones que se hacen en los consulados, ¿verdad? Y dijo él, antes de que vayamos a iniciar, dice, trámites que tienen que hacer, ¿hay alguna persona aquí que pueda hacer una oración de inicio, para empezar nuestras actividades? Mire que todo el mundo se quedó, ¿verdad? Y todos éramos hondureños, ¿verdad? Todo el mundo andábamos haciendo los trámites y todo el mundo se quedó así. Y yo me quedé así como escondidito, ¿verdad? Así como que dice que no me volteen a ver a mí, pero sentí realmente, ¿verdad? En mi corazón y el deseo, ¿verdad? Y como que dice al Espíritu Santo, ay, entonces, ¿qué andamos haciendo aquí? Pues, ¿verdad? ¿Y cuál es tu deber? ¿Cuál es tu función realmente? Y mire que lo digo para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? Yo levanté mi mano, pues, y para la honra y gloria del Señor, pues hice la oración, ¿verdad? Que este varón estaba pidiendo. Mire, pastor, yo sentí un gran gozo y una gran alegría que era como quien dice que me había ganado un carro, pues, o no sé, pues sentí una alegría enorme, pues, porque pude hacer esa oración de inicio, ¿verdad? Cuando más de 70, 80 personas que habían ahí, pues todo el mundo dijo que no, pues que nadie levantaba la mano, pues, y, y por eso tengo este versículo bíblico. Está en Hechos 16, 16, permítame, no, Hechos 13, 47.
porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, ¿verdad? A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y digo yo, ahí sí, cuando estaba ya el día, ¿verdad? Porque ahí con las disculpas necesarias, pues no se había transmitido, no habíamos seguido con esto por cuestiones que, ¿verdad? Usted, pastor, las conoce. Eh, decía yo, ¿cómo me cayó este texto bíblico? Pues, si yo no hubiera hecho eso, ¿verdad? Porque aquí dice claramente, ¿verdad? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, ¿verdad? A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, yo me, sinceramente, pastor, yo me sentí muy agradecido con el Señor y digo, bueno, Señor, gracias, gracias porque este es mi llamado, Señor, este es mi deseo de predicar tu palabra a través, no solo de las redes sociales, a través de un móvil, sino que también cuando se indique, pues, verdad, yo sé que estoy eh, finito, yo siempre lo he dicho, pastor, uno en la vida nunca termina de aprender, pues, y ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos aprendiendo. Y referente a lo que usted decía anteriormente, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo sin el ánimo de atacar ni de pensar, ¿verdad? Otras cosas, pero lo que es, pastor, porque yo en este humilde programa, ¿verdad? Que lo transmitimos a través del canal El Chequina, yo he invitado personas y ha habido personas que realmente, lo digo pues, ¿verdad? Me han rechazado la invitación, tal vez porque pensarán de que no van a ser vistos, ¿verdad? O pensarán pues de que tal vez ellos quisieran que de mi parte pues no sé qué pensarán, ¿verdad? Que se les diera algún incentivo, ¿verdad? Pero el incentivo que llama realmente como evangelista, ¿verdad? O como predicadores de la palabra del Señor es predicar su palabra. No hay premio que pueda superar esto, a predicar la palabra del Señor, porque para esto los ha llamado nuestro Padre Celestial, predicar su palabra, ¿verdad? Predicar su palabra, pastor. No sé si tiene otros textos bíblicos, porque aquí me estoy alistando yo también para ir desarrollando el programa. Y yo me siento como un pez en el agua cuando se habla del evangelismo, ¿verdad? Y se lo había dicho a usted, pues la vez pasada, pues me sentí mal por unas palabras ahí, pero le doy gracias a usted, pastor, porque siempre el Señor pone a esas personas correctas, ¿verdad? Que le dan ánimo a uno para continuar en la carrera correcta. Pastor, lo dejo para que sigamos en el desarrollo del programa. Sí, bendiciones, evangelista, pues hay veces, yo sé que se escucha feo hacer estos comentarios en un programa, pero es real, pues hay personas que hoy estuve viendo por pura casa, yo pienso que no es casualidad, estuve viendo en el estado que puso ahí sobre una ave que está ahí, no sé, y que le dijo anda allá y se murió ahí en el estado que usted tiene, y hay veces así, hay un montón de personas, pues. Hay personas que nacen y viven para destruir al demás, pues. Pero sabemos en el nombre de Cristo Jesús, pues que sabemos que estas situaciones a los que somos hijos de Dios, a nosotros no los afecta. Si a usted le dicen algo que no es conforme, nosotros tenemos que seguir adelante, porque dice la Biblia que dijo Jesucristo, si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿cómo no van a hacer con el seco? Que somos nosotros, pues entonces nosotros vamos a ser vituperados, claro, sabemos que hay personas que son vituperadas, pero realmente sí andan en pecado, pues realmente sí andan desordenadas, ahí ya cambia la cosa. Pero cuando nosotros sabemos que tratamos de andar bien, porque nadie es perfecto, pues no importa, nosotros seguimos adelante y agarrémoslos del Señor. Evangelista Irvi y todas las personas que quizás se han apartado del Señor porque quizás fueron vituperados, quizás fueron marcados, quizás fueron señalados, quizás tienen de Dios y no les dieron oportunidad porque hay varias situaciones de esto de las iglesias que no estoy diciendo que todas son malas. Vamos a puntualizar en eso, que hay temporadas que solo yo, no le dan oportunidad a alguien que quiere cantar, a alguien que quiere alabar al Señor, a alguien que quiere evangelizar, alguien que quiere aprender la batería, tocar guitarra, no le dan oportunidad porque ya hay un monopolio, pues hay monopolio ahí,
ministerialmente, pues que es terrible. Entonces yo invito a las personas que quizás tuvieron ese vivir pues como evangelista, quizás ellos tienen la pasión y quizás no les dieron oportunidad porque habían evangelistas más grandes, que sabemos que en la palabra de Dios no existe ni el más grande ni el pequeño, todos somos iguales ante Dios. Ante Dios todos somos iguales. Entonces, démosle la oportunidad, pues, a las personas que quizás no le den oportunidad, no se retire de la iglesia, no se retire del ministerio, busque otro lugar, busque una iglesia donde haya más trigo que cizaña. No vaya a la iglesia donde hay más cizaña, pues, sino que busque un lugar donde hay más trigo, pues, donde le valoren, pues, lo que Dios depositó en su vida, lo que Dios puso, esa perla, pues lo que Dios puso, ese tizón encendido en su boca para poder hablar la palabra de Dios, porque la parte del evangelista, todos ministerios son importantes, pero la parte del evangelista también es bien importante, porque lo que hace un evangelista, yo siempre he dado este ejemplo, lo que hace un evangelista, un ejemplo claro antes de leer unos pequeños conceptos, lo que hace un evangelista es esto. Imagine que un corazón de una persona es como un concreto de tanto pecado, de tantas cosas malas que le ha pasado en el mundo, de tantos golpes en la vida. Llega un apóstol, ese concreto no lo puede romper. Llega un profeta, ese concreto no lo puede romper el profeta. Llega un pastor, no lo puede romper el concreto un pastor. Llega un maestro, tampoco no lo puede romper ese concreto. Pero cuando llega un evangelista de Dios, un evangelista que tiene la autoridad por medio del Espíritu Santo en su vida y anda conforme a la palabra de Dios, yo le digo que ese evangelista solo va a decir 4 palabras y le digo que ese corazón lleno de concreto, de como usted lo quiere ver, ese corazón lleno de piedra, se va a romper, va a sembrar la semilla ahí de la palabra de Dios y esa semilla va a germinar. Claro, si la persona quiere, va, si no quiere, pues ya ahí no se puede hacer nada. Tampoco no estoy diciendo de que es el evangelista que lo hace, no. Es un instrumento que Dios usa por medio de esa persona, del evangelista. Como todos los instrumentos que tiene cada uno de los ministerios, como el apóstol, como el profeta, como el evangelista, cada uno tiene algo que aportar. Entonces, realmente yo tengo unos pequeños conceptos aquí que el evangelista debería de tener, que están en Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36. Se encuentra estos conceptos. El primer concepto es permitir que la Biblia lleve, oiga bien, permitir que la Biblia lleve a un amor más profundo por Jesucristo. El segundo concepto, romper las divisiones falsas y unirse verdaderamente a la misión de Dios. Después, el segundo concepto, buscar el discipulado en comunidad, en las comunidades, en los lugares. Oiga, qué tremendo lo que hace un evangelista. Unir el espíritu, las palabras y la justicia. Oiga bien la autoridad que hace un evangelista, y lo podemos buscar en la Biblia, y lo podemos leer, que ahí están. Unir el discipulado, el 4, perdón, me quedé en el 4. Unir el espíritu, las palabras y la justicia. Perseguir la paz en un mundo dividido. Oiga bien, un evangelista, cuando hay división en la iglesia, el evangelista que tiene autoridad, el evangelista que fue ungido por Dios, él busca la paz, busca una solución. Pero la mayoría de evangelistas que dicen, me voy de la iglesia, pongo mi propia iglesia, me voy de aquí y empieza el descontrol. No. Por eso le digo que para llenar los requisitos de un evangelista es tremendo, pues. Y ahí viene el otro concepto, restaurar la justicia. El evangelista siempre anda en la justicia.
No perfecto, porque nadie es perfecto, pero siempre busca la justicia de Dios. El segundo, el séptimo concepto y el último, buscar un evangelio generoso, humilde y amoroso. Estos conceptos usted los puede encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo desde el 14 al 36. Algo tremendo, y no solo ahí, lo puede encontrar en Jesucristo, lo dijo también en Mateo, en el Viejo Testamento, también en Jonás. En Jonás se encuentran estos conceptos de lo que yo les hablé. Y para llegar a ser un evangelista no solo es decir soy evangelista, sino que tiene que llenarse del Espíritu Santo, poner estos conceptos no solo por leerlos, sino por obra. Entonces, evangelista Irving, lo dejo para que aporte más a este tema que es bien importante, que va concorde a usted, pues, porque usted es evangelista. Continuamos, evangelista Irving. Sí, me llena de satisfacción y estamos conectados con lo que usted refiere, lo que estaba comentando, más que todo, lo del evangelista, ¿va? Dicho paso, pues miré pues ahí un TikTok de una cierta persona ahí que decía ella, ¿va? Que cómo cuesta realmente, cómo cuesta ganarse un alma para el Señor, cómo cuesta realmente de que ella se arrepiente de su pecado y llevarla a la iglesia. Esa es la función del evangelista, va a convencer, anunciarle las buenas nuevas de salvación y de llevarla, ¿verdad? Yo digo de culminar, ¿verdad? Su trabajo llevándola a la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede después? Decía, y se manejan dos conceptos, ¿verdad? El que realmente, ¿verdad? Va realmente convencido de que nuestro Señor Jesucristo es la salvación, ¿verdad? Que ese es el camino que tiene que seguir, y como está también el otro concepto, ¿verdad? Que a veces y suele ser así, pastor, y lo digo como le dijera, de la manera pues de que se interprete mejor, ¿verdad? Sin dañar a nadie, sin menospreciar a nadie, pero a veces llegamos, ¿verdad? Solo por cuestiones por cumplir, para que aquella persona no se sienta mal, pero hay también en la iglesia, como dice usted, ¿verdad? Que luego llegó tal vez el pastor, llegó el apóstol, llegó el y tal vez no usaron las palabras correctas para dirigirse, ¿verdad? A esa persona que recientemente ha llegado a la iglesia. O tratarla con amor, tratarla de hacerla sentir bien en la iglesia, ¿verdad? Pero muchas veces, eh, por decirlo así, ¿verdad? En la iglesia invitaron a un apóstol y el apóstol llega ahí que aborrece, ¿verdad? Porque a veces ellos mismos se endiosan, ¿verdad? Sin el ánimo de molestar a nadie, ¿verdad? Ni hacerlo sentir mal, ni estar atacando a nadie. Pero llegan y llegan como pavorreales y que tienen reservada su silla, que no está tan malo ese también, ¿verdad? Hacerlo sentir bien al profeta o al evangelista o al apóstol, ¿verdad? Quien llega a la iglesia, ¿verdad? Pero a veces suele ser así, pastor, y a veces con una mirada, con un gesto o así, hacemos sentir mal a las personas que ya han evangelizado, ¿verdad? Y para terminar, ¿verdad? El concepto que tenía o la intervención anterior, ¿verdad? Esto es lindo, ¿verdad? El evangelista tiene una carrera muy linda, ¿verdad? Yo la siento así, de esta manera, ¿verdad? Y como dijo Pablo, ¿verdad? Pero de ninguna, voy a leer, perdón, Hechos 16:24, ¿verdad? Y yo me identifico con esto, me identifico con esta palabra, ¿verdad? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal de que acabe mi carrera. Oiga, es bien, ¿verdad? Lo voy a volver a leer porque es que me impacta y me llena de satisfacción, ¿verdad? Cuando realmente estamos haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Pero de ninguna cosa hago caso, refiriéndose, y como yo le decía a usted, pastor, ¿verdad? En la llamada que le hice la vez pasada, ¿verdad? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y en el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, ¿verdad? Me llena de satisfacción, ¿verdad? Leer esto, me llena de satisfacción de que estamos en la carrera, sabemos que no es fácil, sabemos que fallamos, sabemos que de una u otra manera a veces nos sentimos menospreciados, a veces nos sentimos que ya no podemos más, ¿verdad? Pero aquí está la palabra, ¿verdad? Y ahí están también esas bellas personas que nos dicen ánimo, ánimo, guerreros, sigamos adelante en la carrera que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? No sé si tiene alguna otra palabra ahí o algún versículo bíblico, ¿verdad? Y si no, pues aquí voy a leer, pastor, si me permite, ¿verdad? Lo que es ser un evangelista, es ser la luz del mundo, ¿verdad? Esto lo reflejamos y lo leemos para usted, ¿verdad? Lo que dice la palabra en Mateo 5, Mateo capítulo 5, ¿verdad? Capítulo del 5 al 16. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la luz, no sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En pocas palabras, ¿verdad? Nosotros somos luz, ¿verdad? Donde tenemos el evangelista, donde tiene que ser esa luz, tiene que ser esa chispa, tiene que ser esa persona inquieta, ¿verdad? Para predicar la palabra y esto, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Eh, Testificar, ¿verdad? Realmente el llamado que Dios nos ha dado. También voy a leer este pastor, ¿verdad? Para terminar mi intervención en este párrafo, ¿verdad? Lo que dice la palabra, ¿verdad? En Mateo, no sé si me estoy adelantando, pero ya lo tengo aquí, pastor. Ahí me disculpa si me adelanté, ¿verdad? Lo que dice la palabra en Mateo 28, 28 capítulo 19 y 20. ¿Verdad? Casi todo el mundo pues te lo conoce, ¿verdad? Pero lo voy a leer para ustedes con mucho gusto. Dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y amén, ¿verdad? Esto es lo que dice la palabra sobre, ¿verdad? En un verdadero evangelista, ¿verdad? Sobre las funciones, ¿verdad? Que tenemos que tener como evangelistas del Señor. No sé, pastor, si tiene algún otro versículo bíblico, ¿verdad? Para que sigamos en el desarrollo del programa. Sí, sí, es real esto del punto del evangelismo que sabemos de que hay situaciones negativas y hay un personaje del Viejo Testamento que va concorde a lo que estuvimos hablando, nada menos Jonás, que sabemos que este varón Jonás, eh, eh, voy a resumir un poco la historia, por qué Jonás tenía eso, porque a veces nosotros lo juzgamos, que Jonás no quería ir ahí, Jonás hasta pagó pisto, pues, huyó, pues, y hizo un montón de cosas para no ir ahí a Nínive. Pero el problema de Jonás no era el que no quería ir. Cuando usted escucha esta historia, no sé si usted lo ha escuchado, cuando escucha esta historia, No, sí. quizás nosotros vamos a dar un poco la razón de Jonás, que ni yo voy también. No, y a mí me dice Dios, yo después de lo que le voy a decir, yo digo, no, yo no voy a ir a Nínive, no, mejor me voy para otro lado.
Estos varones, los ninivitas, eran un pueblo, pero increíblemente, ¿cómo le digo? Cruel. Estos varones, cuando iban estos los ninivitas, porque los ninivitas eran como una parte de guerreros que los tenían en el imperio para hacer misiones de matar y destruir, eran terribles, pues. Y estos varones no dejaban esclavos, los torturaban, los asesinaban, mataban niños, eran malos, pues. Ya usted cuando escuche este concepto, imagine que un ejemplo que usted como evangelista, yo como evangelista, me manden a un lugar que yo sé que ahí son pero perversos. Más bien más bien como persona yo les digo, no señor, yo no voy a ir, más bien métele juego, mejor mátalos a todos. Pero el evangelista, la labor del evangelista no cesa, pues. La labor del evangelista es llevar las buenas nuevas, no importa si la reciben, no importa si la gente no lo quiere, no importa si la gente dice que es un loco, no importa. La misión es cumplir la labor de Dios. Ese es un verdadero evangelista. Por eso cuando se invita a evangelistas que vayan a colonias donde no hay dinero, donde hay solo situaciones adversas, situaciones que le toca enlodarse, que le toca bajo la lluvia, y el evangelista dice, no, yo no puedo ir porque ahí no entra carro, ahí no hay, ahí no. Entonces ese no es un evangelista. Esa es una persona oportunista que anda buscando cómo ganar algo. Ese es uno de los puntos del evangelista. Y podemos darnos cuenta que el evangelista tiene una gran autoridad que Dios depositó en su vida, que Jonás, a pesar de que no quería ir, a pesar de que él no quería ir y estaba contra todo, no estaba, él directamente quería obedecer a Dios, pero él pensaba en los ninivitas. Él decía, no, este pueblo son unos pícaros. Más bien él se sentó en su planta que Dios le puso para que no se quemara. Él estaba esperando más bien cómo Dios le metía fuego a ese pueblo. Eso era lo que estaba esperando, era eso. Y Dios lo regañó a él y le dijo, ¿cómo es posible que seas así? Pues anda, si no vas a tener problemas. Ya por último él fue. Y la autoridad de este varón, dice la Biblia en Jonás 3, 4 y 8. Bueno, lo pueden leer más, pero Jonás 3, 4 y 8 lo vamos a concentrar, que dice la Biblia que Jonás caminó un día predicando la palabra de Dios, que dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día predicando, diciendo de que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y dice más adelante, evangelista, imagine cómo el poder del evangelismo, de dar las buenas noticias. Dios le daba 40 días y dice ahí que el mismo rey se quitó sus vestiduras, todo el pueblo se echaron ceniza, se raparon e incluso se pusieron en ayuno y ayunaron hasta los animales. Y dice la Biblia que Dios rescató toda esa comunidad y Jesucristo da referencia de ellos, de este pueblo de Nínive. Oiga, qué tremendo la autoridad, la pasión que debe tener un evangelista. La autoridad, lo que tiene el evangelista es tremendo. Pero cuando hablamos evangelistas verdaderos, evangelistas que predican, que hablan conforme el amor de Dios, y el amor de Dios cobrará. ¿Se imagina que Jesucristo lo empieza a cobrar cuánto sufrió cuando vino a la tierra, cuando lo crucificaron, cuando lo clavaron? No, estuviéramos perdidos, estuviéramos todos predestinados al infierno. Entonces, ¿por qué nosotros, si Dios lo da de gratis, por qué queremos ganancia? Si dice la Biblia que de gratis me da, de gracia hay que dar. De gracias, claro, sin obviar que Dios pone en el corazón de alguien, pero Dios le va a poner en el corazón. Pero si yo voy a predicar, usted va a predicar, su misión es hablar la palabra de Dios, no buscar ninguna ganancia. Así es el problema, las partes positivas del evangelismo y la parte negativa del evangelismo. El evangelismo es una parte esencial de los 5 ministerios, que cada uno de ellos aporta algo
que los 5 ministerios es como la mano, que la vez pasada estuvimos leyendo qué significan los 5 ministerios. Y es como la mano de Dios inculcando la salvación a la humanidad. Y miramos los ejemplos. Y ahorita expresamos hasta malos ejemplos de las personas que no son evangelistas. Quizás son evangelistas, pero no de Dios. Quizás son de que puertan noticias, pero no buenas noticias, sino malas noticias. Y la característica del evangelista es que porta buenas noticias conforme la palabra de Dios. Y nos dimos cuenta en Jonás esta historia. Él es uno de los mayores evangelistas del Viejo Testamento, que tenemos que buscar el ejemplo de él para seguir adelante. Yo invito a las personas que tienen este don, que tienen esta pasión, que Dios les va a pedir cuenta si no la están desarrollando, si no están predicando donde van, sino que por situaciones adversas quizás se apartaron de la iglesia y Dios les va a pedir cuenta, porque está el pasaje bíblico de los talentos. Dios nos da un talento a cada uno de nosotros y Dios los va a pedir cuenta si nosotros lo hemos multiplicado para Dios o lo venimos multiplicando para nosotros mismos, para nuestro beneficio, y Dios los va a decir siervo inútil y los va a tirar a la oscuridad. Por eso yo digo, siempre he dicho que nadie se salva por tener un ministerio, nadie se salva por ser apóstol, nadie se salva por ser profeta, nadie se salva por ser evangelista, nadie se salva por ser pastor, nadie se salva por ser maestro. No, no, no. Los salvamos por obedecer la palabra de Dios, por cumplir la palabra de Dios. Sabemos que al tener estos ministerios, pues sabemos que hay algo especial, ¿va? Pero si no cumplimos lo que dice la Biblia, también los vamos a encontrar allá en el infierno, como cualquier persona que no creyó en el Señor. Eso es, téngalo por seguro. Entonces nosotros, personas, ya para terminar, va, para que continúe el evangelista Irby, personas que Dios les ha dado este don de evangelismo, porque estamos tocando el tema del evangelismo, tienen una obligación, oiga, tienen una obligación. Cuando yo digo una obligación, es algo que sí o sí. No, con Dios no vale intermedio. Usted sabe el versículo donde dice la Biblia, no vale intermedio. Estás en la luz o estás en la oscuridad, no vale media luz. Estás en las estás frío, estás caliente o frío, no vale tibio. Evangelistas, yo los invito, levántense en el nombre de Cristo Jesús. Levántense y sigamos adelante. Hablemos las buenas nuevas. Ese tizón que tenemos en nuestra boca, encendámoslo por medio del Espíritu Santo. Y si usted quiere comenzar, comuníquese con el evangelista Irby, o se puede comunicar conmigo y nosotros le podemos dar la oportunidad de poder predicar aquí en el canal o en su Facebook. Y nosotros, yo presto, como yo siempre digo, yo presto lo que Dios me ha dado, este set, para que usted pueda predicar. Y después, si usted quiere irse, no hay ningún problema, porque no está forzado a estar aquí con nosotros. Nosotros lo que queremos es que se levante, que se levante. Entonces, el evangelista Irby, lo dejo para que continuemos en el tema. Sí, mire qué bonito, ¿verdad? Que hablaba Pablo de los Romanos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? El poder del evangelio, el poder del evangelista más que todo, ¿verdad? Porque esto suele ser así y como le decía yo anteriormente, ¿verdad? Que sentía más que todo, eh, como le dijera, eh, más que todo, pues, espíritu me redargüía, ¿verdad? Porque anteriormente, pues, nadie quería orar, nadie quería dar ese paso, ¿verdad? No sé si por miedo, no sé si porque les daba pena, ¿va? Pero yo rompí el hielo para la honra y gloria del Señor, porque así es, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Hablando Pablo, ¿verdad? A los romanos. Pero a esto lo llama el Señor, ¿verdad? A esto somos llamados, ¿verdad? No avergonzarnos del Evangelio, no solo de tener, ¿verdad? Un Evangelio así como para nosotros, o solo para nuestros amigos, o solo para que me cae bien, o solo porque me haga esto, o solo porque el que realmente, ¿verdad? Vamos a adquirir algún beneficio, ¿verdad? Lo digo así, ¿verdad? Para no ofender a nadie, ¿verdad? Pero no, de esto se trata, de esto se trata el ser evangelista, predicar las buenas nuevas, ¿verdad? No solo a cierto grupo, no solo porque, como decía usted, pastor, ¿verdad? A una colonia determinada. Yo he mirado, pues, ¿verdad? Para la honra del Señor, dicho de paso, pues saludo al pastor Saúl Casco, ¿verdad? Que en unas transmisiones yo lo miré predicando la palabra en el Chiverito, ¿verdad? Donde nadie quiere llegar, donde está prácticamente el Love Bar, como dice, ¿verdad? Donde solo hay zona pues de donde está la maldición, ¿verdad? Donde está lo que se puede ver en todos los vicios, pero donde está el borracho, donde está la prostituta, donde hay ladrones, donde hay de todo, ¿verdad? Ahí pues para la gloria del Señor lo digo, ¿verdad? Pastor Saúl Casco, ¿verdad? Ha ido con los hermanos del ministerio, ¿verdad? De que él lidera, ¿verdad? También hay otro ministerio muy fuerte, ¿verdad? Que es Pasión por las Almas. También ellos van a predicar la palabra también a las cárceles, ¿verdad? De todo Honduras, ¿verdad? Un saludo muy especial también al apóstol, ¿verdad? Cerrato también, ¿verdad? El cual, pues, dicho de paso, pues él es el pastor del ministerio Pasión por las Almas. Y así hay otros, ¿verdad? Eh, ministerios van a predicar la palabra, ¿verdad? A darle un aliento, no de vida, ¿verdad? Sino una palabra de salvación, una palabra que llena realmente, ¿verdad? Que todo no está perdido, porque dice su palabra que mientras haya vida hay esperanza. Esos pastores, esos evangelistas, esas personas que se dedican a transmitir la palabra del Señor no solo en las iglesias, porque como dice un pastor, ¿verdad? Aquí Estados Unidos. Pues lo bonito es, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor donde hay reflectores, donde hay aire acondicionado, donde todo está 100%, ¿verdad? El verdadero predicador, el verdadero evangelista va a estos lugares, ¿verdad? Va a esos lugares de lo de bar, a esos lugares donde nadie, difícilmente nadie quiere ir, ¿verdad? Cantinas, bueno, todo eso, ¿verdad? Lugares que realmente no es muy fácil llegar, ¿verdad? Son colonias peligrosas, ¿verdad? Pero sí hay evangelistas, ¿verdad? Y si tú tienes ese llamado evangelista, como dice el pastor, yo no es que lo sé todo, ¿verdad? Pero cuando el Señor me pone algo en el corazón, yo miro a muchas personas, ¿verdad? Que han abrido paso a través del programa Cristianos en Línea Presentan. Yo les he dado la oportunidad de entrevistarlos en el programa y luego los miro pues haciendo pues lo que realmente eh, el Señor amado, ¿verdad? Que el Señor les ha dado, ¿verdad? Porque se los va a demandar de una u otra manera, se los va a demandar cuando tenemos esos dones y tenemos esos talentos que el Señor nos ha dado y no los desarrollamos como Él quiere, ¿verdad? Que sean desarrollados. Mira lo que dice, ¿verdad? Para terminar mi intervención, no sé cómo estamos con la hora, pastor, lo que dice la palabra en Romanos 10:17, ¿verdad? Lo digo así, ¿verdad? Porque esto es de tener fe, ¿verdad? Esto es de transmitir la palabra del Señor, ¿verdad? De tener una convicción más que todo, ¿verdad? Que cuando nosotros soltamos una palabra, cuando nosotros decimos o damos palabra a una persona inconversa, ¿verdad? O una persona que se ha retirado de la iglesia y anda descarriada, ¿verdad? Es tener la fe necesaria, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad?
tener esa convicción de decirle a esa persona que estamos evangelizando, ¿verdad? Tú estás escuchando, ¿verdad? Que en el Señor pues hay vida eterna, que nos estamos preparando, ¿verdad? Para ese nuevo, no nuevo acontecimiento, sino esa segunda llegada a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Que tal vez no podemos en estos momentos eh, verlo, ¿verdad? Pero tenemos la fe, tenemos la convicción que Él viene pronto, ¿verdad? Aquí pues podemos transmitir la palabra del Señor a esas personas que realmente se han descarriado, también no han escuchado, ¿verdad? Difícilmente aquí pues no hay personas que realmente que no hayan escuchado la palabra del Señor porque, ¿verdad? Hay muchas, como le digo, pues hay muchos medios, ¿verdad? De cómo pues transmitir la palabra del Señor y cómo llega la palabra del Señor a esos hogares, a esas personas que necesitan realmente escuchar la palabra del Señor. Pastor, no sé cómo estamos con la hora ahí, me indica cómo estamos ahí, ¿verdad? Para ir ya cerrando lo que refiere, pues en la primera parte, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Para continuar el desarrollo del programa. Bueno, ya ahorita ya estamos pasados como 12 minutos de la hora que pasamos. Yo creo que bien podemos agarrar unos 3 minutos más para ir 1 hora 15 minutos, porque realmente este tema es bien extenso, pues ya va leyéndolo y empezar a leer todo el montón de versículos bíblicos donde da pautas del evangelismo. No, hombre, no terminaríamos, pero sabemos que la palabra de Dios no tiene tiempo, pues Dios no está en el tiempo, pero sí humanamente pues tenemos que cumplir un tiempo, ¿va? Entonces, ya para terminar, no sé si podemos hablar la segunda parte porque hay varios versículos que podemos desarrollar más. Entonces, yo nuevamente invito a las personas, ¿va? Que se han apartado del Señor porque estamos tocando el tema del evangelismo y la palabra evangelismo significa las buenas nuevas. Entonces, también voy a dar las buenas nuevas que tenemos que hacerlo nosotros como cristianos. No solo decir, no, yo he escuchado comentarios a veces que dice la gente, no, a mí no me toca, le toca a un evangelista. No, a mí no me toca, le toca a al pastor. No, mentira, no es así. No es así. Va, claro, en ciertas circunstancias sí sabemos que puede ser que sí, va. Pero en el caso del evangelismo, usted puede evangelizar, pues. Claro, sabemos que el evangelista ya cuando está estipulado por Dios, pues ya es algo especial, pues ya es algo especial. Entonces yo me dedico también a evangelizar, que yo invito a las personas que se han apartado del Señor, lo más a los evangelistas, porque estamos tocando el evangelismo, yo lo invito a que reconcilie con el Señor, que hable con nuestro Padre Celestial. Él es misericordioso, Él es bueno, Él quiere que de nuestras caídas, de nuestras situaciones que quizás no hemos podido dominar por parte de la carne. Entonces Dios quiere que aprendamos de eso, que los agarremos de las manos de Dios. Y Dios nos va a dar una nueva, un nuevo pensar, un nuevo sentir, unas nuevas emociones para poder seguir adelante. Entonces yo invito a las personas que se han apartado del Señor, busquemos de Dios, aprovechemos las buenas nuevas que están todavía, porque todavía, por decir así, todavía el arca está abierta, todavía el velo está roto todavía para poder entrar, porque va a llegar un momento que vamos a desear, vamos a estar como cuando Noé, pues, y ahí viene el problema, pues ya no va a haber oportunidades, porque podemos leer en el libro de Hechos 2:41 y 40, nada menos pues Pedro predica y llega a tener 3,000 personas en su primera predicación, ya con la unción del Espíritu Santo, ya constituido él ya, y empieza su ministerio, y empezó nada menos, fueron 3,000 personas. Y usted puede decir, pues eran personas de antes. Le cuento que las personas de antes, lo que él le estaba predicando, eran situaciones terribles, peor que ahora, porque ahí se vivía una situación, pero al verse, imagine que acababan de matar a Jesucristo, acababan de matar al Hijo de Dios, imagina cómo estaban esas personas.
Y aún así, Pedro, por medio del Espíritu Santo, su evangelismo, convenció 3,000 personas, algo sobrenatural. Entonces yo invito al evangelista que busquemos de Dios, busquemos la verdadera relación con Dios, porque también se necesita tener un compromiso personal para que un evangelista rompa corazones por medio. Sabemos que no lo hace él, sino que Dios utiliza ese medio. Pero ese vaso tiene que estar limpio. Ese vaso tiene que estar limpio para que el Espíritu de Dios empiece a trabajar y después trabaja en los demás. Porque la situación del evangelista es que para ir a hablarle a otros, para ir a buscar a otras personas, primero él tiene que estar limpio y liberado para poder tener autoridad. Si no, más bien va a ensuciarse más. Entonces, doy gracias al Señor, evangelista Irving, porque es por medio del Espíritu Santo que Dios está dando estas palabras para que nosotros busquemos un verdadero evangelio y para que nosotros seamos convertidos como debe de ser. De antemano, invito a las personas que están descarriadas, como me puntualizo en esto, busquemos de Dios, agarremos las buenas noticias ahorita que se pueden. Doy gracias ya para terminar, evangelista Irbe, porque sí, ya ahorita ya sí estamos terminando. Solo voy a dar que termine usted, que diga unas palabras. Doy gracias, evangelista Irbe, por estar en el canal. Doy gracias principalmente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él permite que estemos aquí. A nuestro Dios Altísimo, porque dice la Biblia que Él demostró su amor enviando a su Hijo. Al Espíritu Santo, porque Él es el que se encarga de redarguir. Él se encarga de poder entender y comprender su palabra preciosa, que es revelada a nuestras vidas. Entonces sigamos adelante, no desmayemos. Yo creo que vamos a tocar segunda parte porque hay mucha, como dice aquí en Honduras, hay mucha tela que cortar. Entonces, evangelista Irvi, pues lo dejo para que se exprese y para que ya vayamos terminando el programa, porque sí, unos 2 minutos, no sé, o 5 minutos, lo que el Espíritu de Dios dé, porque aquí estamos hablando del Señor. Entonces, evangelista Irvi. No, muy agradecido por la invitación y mañana en el programa Cristiano en Línea presenta con la segunda parte, pastor, con la segunda parte sobre el llamado evangelista mañana a las 8 de la noche, no sé si le parece la hora, pastor, si ya podemos seguir con el desarrollo de este tema. Quiero despedirme, ¿verdad?, del canal de Luis Chequinay y de todas las personas que siempre miran y siempre comentan, ¿verdad?, los temas que tocamos puntualmente, ¿verdad?, aquí en el canal de Luis Chequinay, con el versículo que tengo aquí en San Lucas 4:18. Con esto cierro, pastor, mi intervención. Dice así la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes y va a ser hasta la próxima. Nos vemos mañana a partir de las 8 de la noche en el programa Cristianos en Línea Presentan. Bendiciones, buenas noches, hasta la próxima.